Gracias, presidente. Permítame, para darle inicio, simplemente hacer este comentario de las informaciones de los últimos minutos. Acaban de atentar contra el señor alcalde del municipio de Mercaderes en el Cauca. Señores del alto mando, como seguramente ustedes ya estén informados. Y es precisamente este tipo de situaciones lo que a nosotros nos motivó a citar este debate de control político, porque es que se está volviendo otra vez paisaje, muy mal paisaje y costumbre encontrar este tipo de noticias. Señor presidente de la comisión, Óscar Sánchez, permítame de esos 15 minutos que me permiten, invertir uno de ellos en un minuto de silencio por los 64 miembros de la fuerza pública asesinados este año y solicito ese favor se nos conceda, presidente. Se concede el minuto de silencio a solicitud del representante Hernán Gaday. En honor a los miembros de la fuerza pública y sus familias. Señor ministro de Defensa, gracias por su asistencia. A los miembros de la cúpula de las fuerzas militares y de policía, muchas gracias, porque además es una nueva oportunidad para reiterar el respeto institucional que tenemos por cada uno de ustedes y de sus familias y por la labor que cumplen. Y aunque seguramente muchos de ustedes no puedan manifestarlo, tal vez no hoy aquí en este recinto, pero cada uno de los miembros de la fuerza pública en Colombia hoy tiene un altísimo grado de desconcierto por lo que está pasando en el país. No es posible entender que mientras coleccionamos titulares de muerte de los miembros de la fuerza pública, de atentados, los colegas que me antecedieron en la palabra hicieron un relato clarísimo sobre lo que sucede en cada uno de los departamentos de Colombia. El representante Triana hizo un énfasis, por supuesto, en su departamento del Huila. José Jaime Uzcategui, que ha tenido una vocería y un liderazgo consolidado en la defensa de los miembros y el honor de la fuerza pública, hace un reclamo absolutamente sustentado. ¿Y cómo no va a haber inestabilidad, señor ministro de la Defensa? Si según la información que nos ha entregado su propia cartera, del 7 de agosto del año 2022 a la fecha, ha habido 7 cambios de viceministros al interior de su cartera, 7 ministros. ¿Qué gobierno puede tener estabilidad en una política, en un seguimiento, en una planeación, en una planificación, si como usted todos los otros ministerios tienen esta misma debilidad? El porcentaje de ejecución del gobierno nacional es del 25% generalizado, en otros muchos menos, 7 cambios. Y usted tiene en encargo al viceministro para la estrategia y planeación, escúchenme esta fecha, desde el 29 de mayo de 2023. Corresponde en un país y unas responsabilidades como las que tiene el Ministerio de Defensa que exista este tipo de inestabilidades. Perdóneme, señor ministro Velasco, que no lo había saludado, viceministro, discúlpeme por eso. Y yo creo que esto está siendo una regla general en el gobierno nacional, pero estamos en el debate al Ministerio de Defensa esencialmente. Usted sí tiene que contarnos porque no ha tenido la capacidad gerencial de tener un equipo consolidado, señor ministro. O si por el contrario fue que entonces su oficina
nos entregó una información que no es correcta, pero tengo todo el sustento. Más de 140 entidades del Estado, la mayoría están en encargo, sus directores o sus presidentes. Yo termino pensando que el problema no es de ministros siquiera solamente, sino del presidente de la República. Y tengo que mencionar un acto que no puedo dejarlo pasar de lado. Y es que apenas hace 3 días, la Federación Nacional de Departamentos se pronunció públicamente, emitió un comunicado en el que está diciendo, comillas, para que no quede como si se hubiera dicho por motivaciones de una simple agitación política. Sentimos cada vez más agotados los canales de comunicación con el gobierno nacional para lograr que se escuche la voz de las regiones. Regiones que representan la mayoría de ustedes, mis queridos amigos y compañeros de la Comisión Primera y del Congreso de la República en pleno. La expresión del Congreso que nos tiene que llevar a nosotros, que aunque haya en algún grado simpatías con el gobierno nacional, aquí quienes están hablando son los gobernadores de Colombia y están diciendo no nos escuchan. Palabras de ellos. ¿Cómo podrá la nación garantizar unas elecciones transparentes y seguras? ¿Cómo? Con los bloqueos, comillas, con la anarquía. Los departamentos y municipios vemos con desesperanza la actitud del gobierno nacional de hacer oídos sordos. Gobernadores de Colombia, no está hablando cualquier persona que se le antojó escribir algo en un trino o en una red social, ministros Velasco y ministro Iván Velázquez. ¿Qué es lo que le pasa al gobierno? Pero si eso fuera poco, el 5 de junio, también los gobernadores de Colombia quedaron plantados en la ciudad de Bogotá, porque había una reunión esperada en el desespero que se tiene con los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, persona a quien respeto mucho, ministro, y con el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, no llegaron. Cualquiera lo puede verificar en su celular. Y entonces, si no escuchan a los ministros, perdón, a los gobernadores de Colombia, entonces, ¿a quién escuchan? ¿A quién escuchan? Si dejaron solos a los gobernadores y a los alcaldes por darle prioridad a la famosa paz total, que bien desencajada se encuentra porque se ha convertido más bien en impunidad total, porque empezaron a abusar de la figura de los gestores de paz para soltar a cuanto bandido se les antoje con la excusa de la paz, mientras los gobernadores están abandonados y los alcaldes ni se diga. Ya hay un alcalde de Norte de Santander que tuvo que renunciar. Cuidado y volvemos a las peores épocas, que vamos caminando acelerados, cuando en los años 90, principio del 2000, más de 300 alcaldes no podían despachar desde sus municipios. Esa sí es una ausencia de Estado, ministros, y yo quiero ser muy claro en eso. Simplemente, yo no puedo dejar de enunciar unas cifras muy rápidas sobre lo que sucede en mi departamento de Antioquia. Estoy seguro que en los departamentos de cada uno de ustedes está pasando también. Líderes sociales en el país han sido asesinados 167 entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de julio de 2023. En Antioquia, 22 casos de esos 167. Firmantes del acuerdo de paz en el país han sido asesinados en esas mismas fechas 36 personas, en Antioquia 3 casos. Masacres han sido cometidas 89 del 7 de agosto de 2022 al 31 de julio de 2023, en Antioquia 6 de esas, pero está Atlántico con 10 casos, está Cauca, está Norte de Santander, está Putumayo, en Medellín y Antioquia, los homicidios fuera de control. Y lo que está pasando o está por pasar, previo o en las vísperas, y me gustaría dejarle planteada esta reflexión respetuosamente a la MOE, es que han hecho un anuncio que varios de los cabecillas de las bandas criminales de la ciudad de Medellín, que han detentado un poder oscuro y que todo el mundo lo sabe, ahorita nos está advirtiendo el brillante comisionado de paz que los quiere sacar a sensibilizar la política de paz total. La pregunta es, ¿cuál política? ¿Cuál es el marco jurídico? ¿Los van a llevar a los barrios de Medellín a sensibilizar paz total que no existe? ¿O los van a llevar a Medellín y a las comunas y a todos los corregimientos más bien a incidir en la elección política que viene? Los tienen en la cárcel de Itagüí, ministro. Siguen manejando el poder criminal desde allá. Aquí están cada uno y me voy a permitir entregárselo ahorita respetuosamente a la MOE, por supuesto a ustedes. Porque si lo sacan, seguramente van a tener una capacidad de incidencia electoral, no solamente en Medellín, sino en Antioquia, en el Valle de Aburrá, norte del Valle de Aburrá,
bello lo que está pasando en el occidente antioqueño, lo que pasa cada vez más en el suroeste antioqueño. Ministro, usted y yo somos de la misma tierra. Y cuando uno adquiere responsabilidades públicas, le pone amor y empeño y escucha lo que está sucediendo. No termine su ministerio, del cual yo tengo que decírselo seriamente, que usted debe renunciar. No termine su ministerio con unos números como los que le está entregando al departamento de Antioquia, ni al país en general, pero tengo que hablar por mi departamento naturalmente. Yo sé que tenemos muy pocos minutos más y no quiero irme, no puedo irme. General Salamanca, director de la Policía Nacional y señor ministro de la Defensa. El país no olvida un hecho muy grave que se ha presentado en la política colombiana, en la vigencia del gobierno actual. Y es lo que los colombianos hemos conocido como el caso Saravia. No crean que a nosotros se nos olvida, porque es que aquí pasan muchos escándalos y muchos a la vez y uno detrás de otro. Aquí no vamos a tratar de esclarecer puntualmente todos los pormenores del caso Saravia, le corresponderá a la Fiscalía General de la Nación, a la justicia, a quienes tengan la competencia sobre los hechos. Pero yo sí quiero resaltar y señalar la conducta del señor ministro de la Defensa y el director de la Policía en el marco de ese escándalo. Tenemos presente una línea de tiempo de lo que pasaba en el caso Saravia cuando el país no lo conocía, cuando el país apenas se enteraba de lo que estaba sucediendo, de los hallazgos de esos recursos, de las bolsas, de los presuntos hurtos. Pero quiero referirme a la aparición y participación del general Salamanca y del ministro de la Defensa. Ustedes son los responsables institucionales de las actuaciones de la Policía Nacional. Ustedes son los responsables institucionales del desempeño de los miembros de la fuerza pública. Ustedes, cuando todavía se estaba apenas conociendo el detalle de lo que allá había sucedido, salieron a los medios de comunicación a dar un discurso de barniz de legalidad a lo que allá había sucedido. ¿Quién les dio otra competencia para decirle al país si ustedes son los que concluyen o no qué pasó en un esclarecimiento de esos? Perdóneme, general Salamanca, yo lo escuché a usted en los medios de comunicación dando un discurso y así no puede ser, se lo digo respetuosamente. Yo quiero la policía institucionalmente. Hago parte de un curso de seguridad estratégica del cual me siento honrado en su institución. Los protejo, los defiendo, los quiero y lo voy a seguir haciendo. Pero ustedes no tienen la competencia para salir a dar conclusiones sobre una actividad probatoria que no se ha desempeñado. ¿Cómo así? Que lo que para ustedes es un asunto doméstico, luego se convierte en un asunto de seguridad nacional para poder justificar la utilización de un polígrafo. ¿Cómo así que ustedes van a validar, ministro, se lo voy a decir respetuosamente, lo que para usted eran motivos de señalamiento o de conclusiones y culpabilidades en años anteriores y señalaba las teorías de las responsabilidades por omisión en las interceptaciones? Usted en sus trinos, que quiero que lo publiquemos acá, tenía un criterio, yo no sé cuándo le varió, ministro, se lo presento respetuosamente, pero usted le decía al país que la Fiscalía y la Procuraduría eran responsables por omisión de interceptaciones ilegales que se hacen desde las salas técnicas de cualquier organismo. Estas se hicieron desde la Fiscalía. ¿Quién las adelantó? ¿Cuál fue la actividad de los miembros de la Policía Nacional hoy no esclarecidos? ¿Cuál es la responsabilidad entonces que usted tiene por omisión? O si ese criterio jurídico varió y si su responsabilidad política se va a quedar ligada simplemente a hacer de cuenta que aquí no pasó nada y a quedar inmiscuida la institución policial que tanto queremos los colombianos y defendemos. Yo sí quiero que usted reflexione sobre eso, pero no solamente eso, sino, ministro, se lo va a preguntar puntualmente, porque usted tiene derecho a contestar acá, es la esencia del debate del control político. Pero lo que no puede pasar es que después de estos planteamientos con cifras, con detalles, ante las ausencias frente a los alcaldes, ante los gobernadores de Colombia, ante las cifras del orden público que se destruye a pasos acelerados, por los cuales usted es el directo responsable y por el cual usted tiene que renunciar al Ministerio de Defensa, porque no pudo con el cargo. Usted puede ser muy capaz, seguramente en muchas otras materias, pero en esto los resultados se están dando cuenta de un tema absolutamente distinto.
absolutamente distinto. Yo sí quiero decirles a ustedes puntualmente, General Salamanca, señor ministro de la Defensa, contesten las preguntas con precisión. Contéstenos, ministro, ¿usted por qué ejerce como defensor vocero público de lo que sucede en los escándalos de la presidencia de la República? Contéstenos, ministro, ¿por qué usted lleva 7 cambios de viceministerios desde el 7 de agosto a la fecha? Contéstenos, ministro, ¿usted por qué tiene un encargo al viceministerio de la Estrategia y Planeación desde el mes de mayo de 2023? Contéstenos, ministro, ¿qué es lo que han hecho puntualmente para frenar las estadísticas, para frenar la tragedia de los muertes y de las muertes de los líderes sociales, de los firmantes del acuerdo, para detener las masacres cometidas en Colombia? ¿Y cómo van a hacer puntualmente? Se lo quiero decir aquí por responsabilidad con mi departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín, para que esa combinación entre la política y las armas, para que esa combinación entre la violencia y la política, para que esa combinación entre el narcotráfico y la política responda. Pero díganos cómo se va a evitar que el poder corruptor de la violencia y del narcotráfico no sea lo que vaya a regir, ni a gobernar, ni a conducir el resultado de las elecciones en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia, pero lo hago extensivo, por supuesto. Adelante, doctor Hernán. Que tendría material para media hora más. Pero entonces, por respeto, por supuesto, a los miembros del gobierno nacional, por supuesto, por respeto también a los miembros de la fuerza pública, por supuesto, por respeto también a cada uno de los asistentes, colaboradores. Permítame, doctor Hernán, moción de orden para el doctor Julio César. Secretaria, léame el artículo 100 del reglamento. Sí, señor presidente, procedo a leer el Se la vamos a artículo 100. entregar, pero le queda 1 minuto al citante. Con gusto le damos su derecho a réplica, doctor Alejandro. Termine, doctor Hernán. Cuando el saboteo aparece es porque el argumento está ausente. Termino, presidente, agradeciéndole a usted, por supuesto, que con vehemencia hemos presentado las exigencias, ministro. Yo estoy seguro que usted tiene que renunciar. Pero lo que le quiero decir también es que, muy a diferencia de otras expresiones, nosotros nunca vamos a buscar hacer un irrespeto personal por la dignidad de ustedes, por sus carreras, por sus familias. Pero ustedes tienen una responsabilidad con el país que no han podido cumplir y que ya no pudieron cumplir. Muchas gracias. A usted, representante Hernán.